Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este círculo de ajedrez José Raúl Capablanca. Tras un pequeño impasse en el que nos hemos centrado más en los directos, volvemos con un nuevo episodio de vuestra serie favorita y os traemos un nuevo patrón dentro de esta serie de los 100 patrones que hay que saber. Cuando era pequeño teníamos en el colegio una broma que llamamos la broma de la pinza, que consistía en coger la mitad de una pinza de la ropa, de las de tender la ropa en el tendal, y con ella bloquear una puerta, metiéndola por debajo de la ranura. Preferentemente pues la de los de la clase de al lado, de tal forma que cuando sonase la sirena y los niños saliesen corriendo hacia el patio, chocasen con la puerta que estaba bloqueada gracias a esa pinza. En el ajedrez existe un sacrificio que tiene unos efectos muy parecidos, un sacrificio de peón en 6 rey, bien en E6 si lo hace el blanco, en E3 si lo hace el negro, que tiene la bondad de dificultar muchísimo el desarrollo de las piezas del rival y nos permite llevar a cabo una iniciativa y construir un ataque. Vamos a verlo. Bueno, la primera partida que vamos a ver fue jugada en el 7º campeonato de la URSS, que tuvo lugar en Moscú en el año 1931, y conduciendo las piezas blancas tenemos a un maestro clásico de aquella época, a Mikhail Yudovich. La apertura fue la defensa Legin, E4, caballo F6, pero en aquella época no estaba todavía claro si E5 era o no la mejor jugada, y entonces muchos jugadores de blancas preferían hacer este caballo C3. El negro respondía con D5, el blanco continuaba con E5, y tardó mucho tiempo en que estos primeros pioneros de las aperturas pues encontrasen que la mejor jugada aquí del negro era D4, produciéndose una serie de cambios que llegan a una posición, si acaso con una ligería únicamente ventaja para las blancas, sino igualdad. Pero en aquella época, como digo, estos pioneros de las aperturas pues tenían que encontrarse de nuevo, ex novo, con estas posiciones, por primera vez en terra incógnita, y muchos grandes jugadores muy fuertes de negras, pues hacían aquí la jugada caballo D7, una jugada que, pues en cierto modo, defiende indirectamente el peón de D5, porque el blanco tiene atacado su propio peón en E5, y entonces el negro esperaba, quizás ante una jugada como D4, poder establecer una estructura francesa y prepararse para romper en C5, donde el blanco, con el caballo en C3, pues no está especialmente bien preparado para aguantar el centro, porque no puede hacer la jugada C3, que por ejemplo sí podría si el caballo estuviese en D2. Sin embargo, aquí, tras esta jugada, tras E5, caballo D7, las blancas disponen de un poderoso sacrificio que, al igual que en esta broma de la pinza, pues bloquea la puerta de salida del equipo negro y un poquito todas las piezas se van a ver atascadas. Nos referimos a la jugada sin duda E6. Tras este sacrificio, el negro no tiene más remedio que aceptar el sacrificio, porque de lo contrario seguiría peón por peón, quitándoles la posibilidad de enrocarse. Así que tras la jugada peón por peón, el blanco juega la jugada D4. Y ahora vemos el atasco al que me refiero. Aquí el alfil va a tardar mucho en entrar en juego porque todavía el caballo se tiene que retirar para luego poder en algún momento llegar a mover el peón y desarrollar el alfil. A su vez, hay varias piezas luchando por la casilla 2 dama del negro, por la casilla D7. El caballo quizás en algún momento soñaría con poder ir a D7, pero el otro caballo también está ocupando la casilla. Tenemos quizás un ejemplo de pieza sobrante. Por lo tanto, la posición del negro es incómoda, todo ello por un peón. Aquí se continuó con la jugada C5, atacando el centro. De lo contrario, el blanco pues tendría un juego muy cómodo si se le deja simplemente desarrollarse fácilmente. Y el blanco juega aquí caballo F3. Un desarrollo muy armónico y controlando también la casilla de 5. Las negras toman y el blanco juega caballo por D4. Ahora el negro pues decide tratar de defender el peón E6 sin comprometer demasiado la posición y juega la jugada dama B6. Vemos que en cualquier momento la jugada E5 tiene varios problemas. En primer lugar, aquí permitiría caballo 6, pero también estaría luego cayendo el peón de D5. Entonces, eso es una cosa que también hay que tener en cuenta, que en esta posición este peón también va a constituir una debilidad, porque no es fácil llegar a movilizarlo, porque el peón de D5 a su vez depende de la defensa de este peón. Tras la jugada dama B6, continuó una jugada muy armónica de desarrollo, alfil E3, se desarrolla el alfil y además se coloca amenazando a la dama, y por supuesto pues al blanco no le importaría para nada que las negras tomasen ese peón envenenado en D2, porque sería una auténtica locura, simplemente una jugada como caballo B5 dejaría a la dama prácticamente atrapada y son demasiadas las debilidades que tiene el negro en su posición. Así que
El blanco no se preocupa porque al jugar alfil e3 la posición del peón de b2 quede vulnerable porque están deseando las blancas que las negras se equivoquen y tomen ese peón. Pero por supuesto el rival de Judovich no cayó en un error tan burdo y ante la jugada de alfil e3 cubre una casilla importante porque ve que en algún momento algún caballo blanco va a poder llegar a b5 y juega la jugada a6. Tras esta jugada el blanco continúa con el desarrollo dama d2. Ahora vemos que existe una nueva posibilidad, ya que tras dama por b2 el caballo estaría defendido y entonces también podría jugar torre b1 y también prepara el enroque largo. El negro pues comienza a tratar de desatascar su posición con caballo f6. Parece difícil aquí sugerir alguna otra cosa. Y de modo que con esta jugada también tenemos que tener en cuenta que logra defender también d5. Y habíamos dicho que d5 era un problema porque no se permitía mover el peón de e. Ahora que el caballo defiende el peón d5, las negras sí que podrían ya pensar en jugar e5 y tratar de mover el alfil. Y por lo tanto llegamos al primer punto instructivo, donde me gustaría que paraseis un momento el vídeo y trataseis de adivinar cuál fue la siguiente jugada de Judovich. Bueno, pues si tenemos en cuenta que con esta jugada el negro defiende el peón de e5 y está ya en disposición de jugar e5, pues podríamos encontrar con un pensamiento profiláctico, tratando de evitar las ideas de nuestro rival en este caso, la jugada f4, una jugada muy fuerte que fija el peón en e6 y evita este desahogo, evita este peón que llegue a e5, esta jugada de peón e5, y en cierto modo pues sigue apuntalando la pinza debajo de la puerta y entonces las piezas negras no pueden salir. Una jugada, por tanto, quizás fácil de encontrar, pero muy instructiva, este f4. Se continúa aquí con la jugada g6, pues el negro ya abandona la posibilidad de desarrollar el alfil por condiciones normales y trata de fianchetarlo. Y tras la jugada g6, Judovich decide que es momento de enrocarse en largo, completando un desarrollo perfecto, todo ello a cambio de un peón, y ahora va a atacar a las blancas en el flanco de rey, pudiendo llevar a cabo una avalancha de peones sin peligro de que su rey se vea expuesto, porque el rey está enrocado en el flanco contrario, un tema muy importante en las posiciones de ataque. Aquí se jugó dama c7 por parte de las negras y el blanco continúa sacando sus piezas con alfil e2, controlando casillas importantes como g4 y h5 y quizás ahora preparando el avance del peón h. Las negras hacen b5, una jugada pues típica en las sicilianas cuando tienen hecho a6 para tratar de jugar b4, pero sabiendo esto, ahora pues quizás sea más fácil encontrar otra jugada del blanco muy parecida a este c4. Nos están haciendo b4, ¿qué haríamos aquí con las blancas? Pues por supuesto, correcto, la jugada a3 para evitar que nos hagan b4 y nos expulsen el caballo de una posición muy buena como es c3. Tras esta jugada, tras a3, se continuó con caballo c6 y ahora aquí el blanco comienza el avance de los peones en el flanco de rey con g4, de modo que ya se encuentra en disposición de quizás desplazar incluso el caballo de f6 con g5 y las negras van a tener mucho problema para maniobrar sus piezas en solo 3 filas. Tras g4 se jugó aquí rey f7, tratando de ir a un enroque artificial y sobre todo encontrando una casilla para el caballo, porque ahora tras g5 juegan caballo e8. ¿Por qué no les sirvió, por ejemplo, jugar caballo d7? Porque vemos que aquí, en esta posición, si le tocase jugar a las blancas y jugas en g5, caballo d7 no es posible porque el alfil dejaría de defender e6 y entonces ahora este peón e6 mostraría de nuevo su debilidad. Caballo por e6 ganaría la partida. Por eso este rey f7. Rey f7 y bueno, el caballo está todavía aquí en f6. Se jugó aquí g5 por parte de las blancas y ahora aquí caballo e8. h4. Judovich lleva a cabo un juego muy lógico, preparándose para romper ya en h5, teniendo el apoyo de ese alfil que si entra por esta diagonal pues acabaría con el rey de las blancas en pocas jugadas. Juegan ahora aquí caballo d6. Bueno, pues el negro trata de hacer algo con sus piezas, buscando quizás algunas casillas que le permitan defenderse y sobre todo tratando de desatascar un atasco que, como vamos a ver, nunca pudo llevar a cabo en toda la partida. h5
torre G8, que otra cosa. De lo contrario, pues ante peón por peón jaque no se podría tomar con el peón porque la torre caería presa de la clavada. Y ahora alfil G4, una jugada muy buena que pone nuevamente de relieve los problemas de ese peón de E6. Y ahora aquí las blancas hicieron caballo C4. Tenemos que darnos cuenta que cuando hacemos alfil G4 tenemos que pensar aquello que decíamos de en qué cambia la posición, y siempre este alfil sí que es verdad que ataca E6, pero también deja de controlar C4. Entonces tenemos que tener en cuenta que nos hagan este tipo de jugada, una jugada como caballo C4. Ante caballo C4 aquí se jugó peón por peón jaque. Y ahora aquí Yudović desaprovechó una oportunidad muy buena de ganar la partida inmediatamente. Por eso me gustaría que ahora paraseis aquí el vídeo y trataseis de encontrar la mejor continuación de las blancas. Ya os adelanto que no es fácil y que va a requerir pues un cálculo preciso y quizás pues sea un reto interesante para aquellos jugadores más avanzados. Bueno, pues la jugada aquí ganadora que no hizo Yudović en la partida jugó dama E2, perdonando un poquito a las negras, aunque luego acabó ganando. Pero aquí existía una pequeña combinación que destrozaba ya los sueños de defensa de las negras. Y es la jugada caballo por E6. Como vemos, la dama está atacada, de modo que si caballo por dama, seguiría simplemente caballo por dama atacando la torre. Por lo que tenemos que calcular es qué pasa si nos toman el caballo. O si nos hacen una jugada como dama D6. Bueno, si nos toman el caballo, evidentemente, pues tras alfil por rey por la dama blanca, que ahora está atacada, se puede quitar de ese ataque con un jaque muy poderoso, que es dama por D5, y nos encontramos con que es jaque mate, porque el negro no tiene escapatoria. Por lo tanto, el caballo de momento es tabú, no puede ser tomado, pero podrían jugar dama D6, preparándose para tomar el caballo en dos tiempos, porque ahora, de momento, la dama blanca está atacada. Y es ahora donde había que ver la jugada realmente difícil, que es la jugada dama F2. Esta jugada es la jugada que deja totalmente sin posibilidades al negro en esta posición, porque ahora, tras alfil por E6, llega una jugada muy fina, alfil C5. Tras alfil C5, dama D7, de otra manera pues el alfil quedaría más vulnerable todavía si dama C7. Ahora el blanco tiene una jugada muy típica, muy temática, que hace volar por los aires la posición del negro. Si no habéis llegado hasta aquí, porque es difícil quizás saber encontrar estas jugadas, podéis volver a parar el vídeo y por lo menos tratar de encontrar ahora el remate final. Y bueno, el remate final al que me refiero es sin duda esta ruptura F5 que hace que la posición del negro sea ya totalmente insostenible, porque si se toma con el peón, pues el alfil entraría por la diagonal, y si se toma con el alfil, pues simplemente ahora se sigue torre por D5, y la posición de las negras después de retirar la dama y bien, dependiendo de las variantes, o torre por peón o alfil por peón, es totalmente desesperada. Por tanto, una partida muy instructiva en la que hemos visto la fuerza de este sacrificio de peón, de este pequeño truquito, esta broma de la pinza que hace que la puerta de las negras quede totalmente bloqueada y sus piezas se encuentren atrapadas. Bueno, tras este primer ejemplo clásico, vamos a ver ahora dos ejemplos de la práctica moderna, protagonizados por jugadores que os van a ser más conocidos, y donde vamos a ver rápidamente cómo ponen en práctica este patrón de la broma de la pinza. La primera partida que vamos a ver fue jugada por Alexei Shirov contra Jonathan Spielman en el año 98, y fue una defensa moderna, E4, G6, D4, alfil G7, caballo C3, D6 y F4, invitando a trasponer a la defensa Pirc en el ataque austriaco tras caballo F6, pero aquí Spielman juega la jugada C6 y tras caballo F3, alfil G4, alfil E3, dama B6 y dama D2. Una jugada pues que nos es conocida ya de la posición anterior, de la partida anterior. Al igual que Yudović, Alexei Shirov estaría contentísimo de que ahora aquí Spielman tomase en B2, pero por supuesto Spielman reconoce que ese peón está envenenado y juega aquí simplemente la jugada alfil por F3, peón por
y caballo D7 continuando el desarrollo. Por supuesto aquí Shirov se enroca en largo. Con esta estructura de peones no tendría sentido buscar enroque en corto, además que quiera, al igual que Yudovic, atacar en el flanco de rey. Y dama C7, una jugada que también hemos visto en la partida anterior. Aquí la dama pues se encuentra muy incómoda, en algún momento puede ser vulnerable a la acción del alfil y además el negro pues sueña con quizás poder llevar a cabo algún ataque en el flanco de dama, donde la dama molestaría a sus propios peones. Así que dama C7 y H4. Y vemos aquí un nuevo ejemplo del perro que no guarda la casa. No hay un caballo en F6, por lo tanto la ruptura H5 puede ser muy fuerte. A quienes no conozcáis este patrón os invitamos a ver el número 3 de esta serie, los 100 patrones que hay que saber, el perro que no guarda la casa. Ahora, pues siguiendo con esta peculiar nomenclatura, pues Spielmann trata de llevar un perro a guardar la casa, pero rápidamente pues Shirov lo espanta con la jugada E5, de modo que el caballo ya no va a poder controlar H5 desde F6 y tras caballo D5 pues se sigue caballo por D5, peón por D5 y ahora sí H5, ahora que ya no hay ningún caballo. Bien, el blanco está a punto de abrir líneas en el flanco de rey, por lo tanto pues una jugada como enroque corto pues no tendría mayor sentido porque estaría llevando el rey a la boca del lobo, por lo que aquí el negro decide enrocarse en largo tratando de llevar su rey a seguro en el flanco de dama. Sin embargo, aquí ahora va a encontrarse con problemas de otra índole, ya no un ataque, sino problemas más posicionales, y es que tras la jugada H6 vemos que su alfil, la única casilla que tiene es F8, estando ya un poquito restringido y ahora está molestando a la torre para que entre en juego. Sin embargo, bueno, pues el negro aquí espera poder jugar E6 y en algún momento, después de desarrollar el alfil, meter la torre en juego, quizás rey B8, torre C8, etc. Pero vamos a ver cómo Shirov no está por la labor de dejar que el negro lleve a cabo sus planes de continuar el desarrollo y pone aquí en marcha este patrón, esta broma de la pinza y entrega el peón en E6. Y tras esto la posición de las negras es ya muy mala. Si peón por peón, pues el alfil quedaría totalmente bloqueado y podría seguir jugadas como quizás alfil H3. Y si no se come el peón, como de hecho pasó en la partida con caballo B6, pues las blancas capturan aquí en F7, tienen ya un peón de más, la diagonal puede ser vulnerable y Shirov acabó ganando la partida en gran estilo. Bueno, pues por último vamos a ver una partida jugada en el Campeonato de España de División de Honor hace ya unos años, en el año 2006, y fue jugada entre el gran maestro Yakovenko y el maestro internacional Jovel, y continuó con las jugadas E4, F5, caballo F3, caballo F6, una variante pues un tanto secundaria de la defensa siciliana, pero que bueno, es perfectamente jugable, ¿no? Caballo F6, caballo C3, D5, alfil B5, alfil D7 y ahora la jugada E5. Y vamos a ver cómo la posición se va a comenzar a parecer peligrosamente a una defensa Alekhine, como hemos visto hasta ahora, y tras alfil por B5, caballo por B5, se ha jugado la jugada caballo D7, y ahora aquí Yakovenko pues puso en marcha este patrón, esta broma de la pinza con la que va a dificultar mucho el desarrollo, sobre todo del alfil de F8, y con ello pues de toda la posición de las negras, y jugó aquí la jugada E6. Tras peón por peón, bueno, de lo contrario seguiría peón por peón, restándoles la posibilidad de enroque a las negras. Yakovenko ahora aquí se enroca en corto, ya disponiéndose a colocar la torre en la columna. Y Jovel juega aquí E5. Como hemos visto en las partidas anteriores, pues el negro se quedaba muy pasivo, pero ahora aquí ya tenemos un ajedrez mucho más moderno en el que las negras no están dispuestas a quedarse esperando a verlas venir y tratan de desarrollar cuanto antes, incluso si acaso devolver el material para no quedarse totalmente atascadas. Sin embargo, ahora aquí Yakovenko hace una jugada muy fuerte, caballo G5, de modo que la dama puede entrar al ataque y sobre todo se pone de relieve la vulnerabilidad de esa casilla E6. El negro trata precisamente de cubrir esa casilla dama B6 con una jugada que también ya nos es conocida, y de la misma manera que defiende E6 también ataca el caballo de B5, pero aquí Yakovenko juega la jugada C4 y por supuesto tomar el peón está fuera de lugar porque la estructura del negro sería un total desastre. Por lo que tras esta jugada, que tiene la virtud también de defender el caballo, aparte de presionar el centro, Jovel juega aquí la jugada caballo A6, que también cubre C7 y quizás busca poder enrocarse en largo.
pero tras D3, G6, renunciando, por supuesto, claro, a tratar de desarrollar alfil como ha pasado en ejemplos anteriores por cauces normales y tratando de buscar el fianchetto, se juega aquí caballo C3, presionando D5 y entrando con un tiempo atacando a la dama de B6, D4, caballo D5, dama C6 y dama F3. Ahora vemos cómo la entrada de la dama sería totalmente letal en F7 y bueno, pues de momento no es posible en roque largo porque caballo F7 ganaría una calidad. Por lo que aquí yo veo la jugada caballo F6, tratando de bloquear el jaque de la dama en F7, pero la posición ahora es ya muy difícil y tras torre 1 se está cayendo el peón de E5 y ahora aquí pues el negro decidió darle una oportunidad a una jugada más todavía, enrocarse en largo, pero tras caballo F7 decidió abandonar porque vemos que no solamente va a caer una de las calidades, sino que además el peón de E5 pues también está cayéndose. Así que una partida muy buena de Yakovenko en el que lleva a cabo una miniatura gracias a este sacrificio del peón en 6, a este patrón de la broma de la pinza. Bueno, pues espero que os haya gustado este nuevo patrón y que os haya quedado bien clara esa idea de entorpecer el desarrollo de las piezas del rival y aprovechar la casilla 5 rey por medio de este sacrificio de peón. Si os ha gustado el vídeo, no dudéis en darle like o compartirlo con otros amigos que jueguen al ajedrez, que penséis que puedan estar interesados, y si queréis no perderos ninguno de los vídeos del canal, pues no dudéis tampoco en suscribiros. Nos vemos aquí en este Círculo de Ajedrez José Raúl Capablanca con nuevos episodios, con nuevas series y con ajedrez para todos.